Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente en un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Han pasado por este micrófono y han pasado por este espacio muchas personas ya. Astrología en Criollo ya tiene más de 30 capítulos y de alguna manera siempre estoy que quiero traer personas que no solamente están presentes en mi vida a través de la astrología, sino que están presentes en mi vida a través del corazoncito. Y allá por el 2020, cuando empecé con este camino de astrología, obviamente que ella me acompañó mucho, me preguntó mucho después, hizo muchas preguntas, y hoy, 6 años después, vamos a hacer uso de esas preguntas porque hizo todo el registro, hizo toda la tarea y vamos a aprovecharnos de ese registro y de esa tarea. Y quería invitarla no solamente para poder tener un episodio con mi mejor amiga de toda la vida, sino para también contarles un poquito sobre este registro que empezó allá por el 2020 con una charla medio informal, con una situación particular, que ahora les vamos a contar esa historia, pero hoy se transforma en un capítulo de Astrología en Criollo. Y del otro lado de este micrófono está Laura Sursolo, Lali para mí, Eli cuando la conocí. Ella es dula, es puericultora y mi mejor amiga de hace ya más de 30 años. Dios mío, que estamos grandes. ¿Qué tal, Lali? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Sos mi relación más larga de la historia. Ay, Dios mío. Pero es verdad. No nos dejan. ¿Es verdad? Sí. No nos dejan mentir que es verdad, que es verdad. Es Y verdad. contaba esto porque, claro, obviamente uno siempre en sus momentos importantes o en las cosas importantes, los proyectos importantes, siempre nos hemos acompañado, siempre hemos tenido sincronías en nuestros proyectos importantes. Y desde que empecé Astrología en Criollo, sabía que en algún momento te iba a invitar a que participaras. Y se dio que bueno, que ahora en temporada Cáncer quise armar toda una serie de episodios hablando de cómo la astrología también puede involucrarse en lo que tiene que ver con la maternidad, en lo que tiene que ver con la primera infancia, en lo que tiene que ver con el trato con infancias, pero sobre todo desde este lugar de la maternidad, porque somos mamás y cuando yo empecé a estudiar astrología, esto de la maternidad nos atravesó mucho a las dos y, y conversábamos y compartíamos cosas que tenían que ver con eso. Y Y ni hablar para nuestros hijos y después para con mi profesión yo te empecé a preguntar muchas cosas. exactamente, y la historia cuenta que allá por el 2020, de hecho hay un vivo de Instagram que debe estar guardado por ahí todavía, en donde hablábamos de cuando empezaste a atender partos como dula, ahí en Villa Langostura, empezaste a tomar registro de las lunaciones y sobre todo la luna pasando por los signos para cada uno de esos partos y cómo cada luna presentaba una energía muy distinta en cada uno de esos momentos que son muy íntimos para nosotras como mujeres y muy... Ay, no me sale la palabra, pero es muy como... Es trascendental, es un Sí, puente. totalmente. Es un Me puente sale como energético crudo, pero no es zarpado. crudo. Es como primitivo también, ¿no? Conectarnos con una naturaleza tan intrínseca y tan... Yo le digo la verdad de la milanesa, claro. porque creo que ese día sos vos de verdad. Yo las tengo horas a veces en cursos prepartos, en capacitaciones, qué sé yo, de todo lo que podemos hacer, esferodinamia, lo que sea, y me muestran una realidad. Viene esa panza feliz con su panza, qué sé yo, contándome una historia. Pero la verdad de ella y de su historia y su punto más vulnerable se conoce dónde, en el parto. Y después en el puerperio, ¿no? Que estás ahí desnuda
frente a la vida con una criatura y bueno, ahí me entero de la verdad de esa persona. Así que creo que estar en esos puntos tan trascendentales hacen que después quedes enlazada a esa persona toda la vida. Yo me las cruzo en el supermercado y es mirarnos y hacer como recordar un montón de cosas y decir, wow, hola, y nos saludamos profundo, viste, fuerte. Digo, es re loco porque yo me meto en esa intimidad de las personas que digo, wow, y es un montón. Y la verdad de astrología en criollo y la pregunta de astrología en criollo es, realmente, porque obviamente que uno sabe que sí, uno sabe que la respuesta es que sí, pero ¿realmente la luna influye cuando está en un signo o cuando está en una fase dentro de lo que es ese momento tan trascendental para nosotras como mujeres en la maternidad y en el parto puntualmente? Y re, como vos decías, al principio capaz no nos dábamos cuenta cuando charlábamos y yo te contaba partos, venía enloquecida y te decía, no sabes, ayer estuve en un parto re lindo. Y ahí empezábamos como a decir, mirá qué casualidad, siempre que tenemos partos en tal luna, te hago ciertos comentarios, o cuando tengo partos o cuando atiendo a una familia en particular con una problemática, digo, qué loco cómo empezaba a coincidir, ¿no? Entonces ahí es donde también nos empezó a llamar la atención y empecé a tomar registro, porque no lo estaba haciendo. Empezamos a darnos cuenta en nuestra ida y vuelta que vos decías, che, pero pará, justo esta mamá, ¿en qué luna nació? Y empezábamos a unir todo y decíamos, wow, acá hay una sincronía increíble. Y bueno, también la luna afecta a las mareas y las mareas afectan a la panza. ¿Sí? Cuando hay mareas altas, los bebés tienen mucho movimiento en el útero, las contracciones suceden de manera diferente, bueno, un montón de cosas. Bueno, Así a que, ver, de hecho, había una serie histórica en Argentina que era Las Nueve Lunas, que era el proceso que incluso las abuelas o las tías, todas te dicen, cuando haya cambio de luna vas a parir, porque era también un seguimiento de los partos y un seguimiento del embarazo a través de las lunaciones, que de hecho, y de lo que sentimos. claro, cuando yo quedé embarazada de Carmela, me acuerdo que tomé registro de la fase en la que estaba la luna. Y Carmela nace en un cambio de fase de luna que coincidía con la luna en la que yo quedé embarazada. Y ahí me di cuenta que las 9 lunas no era, vas a nacer la próxima luna llena, contá 9 lunas llenas y en la 9 nace. No, es en la 9ª luna que estaba en la misma fase cuando concebiste. Y ahí Por eso a fue nadie como, le dan las y por cuentas. eso a nadie le dan las cuentas, totalmente. Sí, Totalmente. sí, sí, es re loco. Sí. Sí, a mí por lo menos me impactó muchísimo en el momento de acompañar, como vos decías, una vez te conté un caso, que fue ahí es donde empezamos a tomar registro, que nada, coincidía que cada vez que había una luna en Escorpio, los partos estaban intensos, estaban profundos, había mucha información personal de la familia que brotaba en ese momento. Yo siempre digo que en el trabajo de parto las mujeres me cuentan secretos, ¿sí? Únicos que capaz no lo sabe ni la pareja, y me agarran del cogote así del ambo y me llevan al costado y me dicen, necesito hablar con vos. Algunas me hablan en otro idioma, otras me dicen capaz una frase que para mí no tiene sentido, otras me cuentan alguna situación puntual y después de eso el parto sucede, ¿no? Entonces en las lunas en Escorpio coincidía que había confesiones intensas, o sea, no era me Wow. peleé con mi mejor amiga y ahora estoy acá y me siento incómoda, porque eso también te puede hacer que se ponga lento un parto. Me pasó de una mamá que me dijo, me peleé con mi mejor amiga y me quiero morir, estoy re mal. Bueno, la llamamos y parió, ¿sí? Pero bueno, eso no era tan heavy como lo que recibía de información en las lunas en Escorpio. Eran mayormente secretos reintrincados, que vos decías, ay, ya, o sea, esto puede Wow. cambiar, o sea, el que está afuera, no sé si necesita saber esta información, no lo contemos, ¿viste? Y me ha pasado después de los partos que me digan, por favor, no cuentes nada de eso, porque nunca se lo había dicho a nadie. A veces son secretos profundos de ellas mismas o de otras personas, algo que le quedó ahí atravesado. Y como vos estás en una fase de apertura, de un portal ahí hermoso, que todo se pone como más transparente y salen un montón de cosas. Bueno, capaz sale algo que tenías muy guardado. El embarazo es un momento psíquico alucinante para curar y para sanar, porque es como que todo el tiempo te están saliendo historias del pasado que está bueno para acomodar, pero el día del parto, lo que no se acomodó, aparece. Y me pareció en lunas en Escorpio de partos con desenlaces muy complejos, entonces ahí yo te llamé y te dije, che, escuchame, ¿qué pasa con este parto que me resulta tan raro desde la llamada, desde cómo lo arrancamos, desde lo que está costando? Está raro, y vos ahí me decías, luna en Escorpio.
Bueno, a ver, y me decía, mucho agua, muchos líquidos de por medio, Mucha puede tener un sangre. desenlace complejo, Sí. sí. Bueno, los cirujanos no les gusta operar en la luna en Escorpio. Eso se sabe, los que trabajan en salud, el cirujano no quiere operar. Y vos decís, el cirujano, El ¿eh? cirujano. Bueno, de hecho, hay una página web, que es la que yo uso, que se llama AstroSeek, que cuando la luna está en Escorpio, cuando la luna está en Aries, hay una columna que dice si son lunas aptas para cirugía o no, y en las lunas en Escorpio y en las lunas en Aries, marca que no. Porque como son lunas No, regidas por Marte, los cortes pueden salir mal. Entonces dicen, o sea, la recomendación siempre tiene que ver con que cirugías no durante esas lunas. Sin embargo, son lunas que vienen cargadas con esto de lo marcial o vienen cargadas, sobre todo la luna en Escorpio, porque al tener la regencia con líquidos y al ser agua, bueno, hay un contacto con la sangre y hay un contacto con esto de la sí. intensidad y la profundidad muy fuerte. Sí, 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 a mí eso me impactó y eso yo, nada, vos te decía, hay lunas que me divierten más para ir a los partos y otras que también debe ser mi propia sombra, ¿no? O sea, tengo madre escorpiana, entonces digo, bueno, capaz hay cosas que tengo que resolver ahí también mías, que cuando me toca el luna de Escorpio me agarro la cabeza y digo, ay, Dios mío, lo que se me viene y sé que también le tengo que poner mucho cuerpo. Qué sé yo, tengo otras lunas que son muy divertidas, qué sé yo, si me toca una luna en Leo, bomba, bomba, pues yo soy luna en Leo, entonces también yo estoy con otra autoestima, porque no es solamente la luna de este parto para con esas familias, ¿cómo estoy yo también con esa luna? ¿Cómo me pega a mí, eh? Porque también eso con el tiempo me empecé a dar cuenta, que yo no soy la misma en la luna en Leo, que en una luna en Leo hago lo que quiero, me siento la mejor, todo bien, y en una luna capaz un poco más apachuchada, estoy más triste, estoy más sensible, entonces no estoy de la misma manera. Me acuerdo Entonces, que una de tus frases con la luna en Leo era, me la creo mil, me la creo mil. Yo entro a la sala de parto y me la creo mil. es que siento que no tengo un límite. O sea, con Claro. la luna en Leo, siento que recontra puedo ser, que estoy como pececito en el agua, feliz. Y la verdad es que cuando me tocan actividades en la vida en general, yo chusmeo la luna. ¿En qué luna Sí. voy a estar? Porque si estoy en Leo me sale todo muchísimo mejor. Sea dar una entrevista, o sea, si puedo arreglarlo, la luna en Leo te pega un brillo divino. Y en otras capaz no estoy con todas las luces. Y después las menstruaciones se coinciden después con ciertas lunas, ¿viste? Así que eso que también en el puerperio las mujeres te dicen, qué loco, estoy menstruando siempre en luna en... Y vos decís, no, no es tan loco. Y también tiene sincronía con lo que le pasa con esa infancia que está criando. Son un montón de cosas que uno con el tiempo empezás a parar un poco más la oreja. Bueno, yo a vos te volví loca preguntándote características de las lunas para entender qué estaba pasando. Y no podía creer que parecía que me estabas robando información. O sea, pues yo estoy en el parto. ¿Cómo ella puede saber qué le está pasando a esta piba? ¿Te acordás O de sea, era alguna como luna muy bueno. divertida? ¿Alguna luna que te hayas pasado de que dentro del parto haya Bueno, como... sagitarianas, te podés reír mucho, son muy personajes, qué sé yo, si me toca una acuariana igual que yo, tipo, me mato de risa. Estamos en Narnia, estamos pariendo en otro universo, en otra dimensión y todo es como divertido y la acuariana la que tiene es que se le ocurren cosas originales en momentos que decís, ¿ahora te parece ponerte en esa posición? O sea, se me vienen con cosas que decís, a ver, y se ríen y se divierten, porque la acuariana suele ser muy mental, pero también se le ocurren cosas muy divertidas. Y en los partos me ha pasado de esas situaciones, de que de repente nada, se le ocurran parir en lugares como decirte el baño, o qué sé yo, o poner algo en una posición al revés de lo que iba, y ponerse en una posición inversa, algo decís, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Bueno, acuariana, claramente. Le gusta lo difícil, lo trascendental, o son las que te dicen, yo quiero un parto en agua, yo quiero un parto en no sé dónde. Y vos decís, para, Es que acá no puedo hacer todo eso. Vienen con las ideas locas, ¿viste? Y vos decís, a claro. ver, vamos a bajar la tierra. O sea, y me cuesta porque yo soy peor, ¿entendés? Yo vivo en el futuro y vivo en la innovación y en la locura por ser acuariana. Entonces, cuando me viene una loca así, yo me redivierto, pero digo, para, bajemos a tierra porque acá no podemos hacer todo eso. Estamos en Argentina, estamos en este contexto. Y me encontré con mucha acuariana pariendo en casa también. Yo parí en casa. Sí. Entonces, es como que buscamos lo distinto.
y nos divierte eso. Así que creo que con Acuario y con Sagitarianas me he reído mucho. Las leoninas también, están re locas pariendo. Buenísimo. Hay algo del acuariano también que yo lo he visto con mi mamá, por ejemplo, que mi mamá tiene ella la luna en acuario, que dentro de su propio contexto quieren ser las distintas o quieren ser las diferentes. Entonces, Sí, sí. en la narrativa, cuando mi mamá cuenta de que eran varias embarazadas al mismo tiempo, em, ella conmigo hizo cosas que el resto no hacía y ella necesitaba como experimentar la excepción a la regla, ¿no? Entonces Lindo, sí, re. fue una nutricionista que le dio una dieta china de no sé qué cosa, fue a comprar. Y te vienen con esas cosas, te vienen, leí en no sé dónde, y vos decís, ay, a ver dónde la leyó. Es buenísimo. Igual a mí las que me divierten un montón, por ejemplo, son las lunas en Géminis, que le gusta hablar, todo el parto te charlan y necesitan data. Todo el tiempo le tenés que decir, bueno, acá el útero está haciendo tal cosa, acá está saliendo tal cosa, esto viene. Y les tenés que explicar con lujo de detalle y no paran de hablar. O sea, No, ¿viste donde decís, loco, necesito silencio, no. yo necesito silencio y ellas no paran? Y me charlan y me charlan y me charlan y vos decís, uff, cuánta intensidad. Así que después me cuentan que sus hijas o sus hijos son iguales, que no paran, no paran de hablar. Y digo, claro, vos también en el parto me volviste loca a mí. Escúchame. Bueno, verdad de la milanesa, que cuando yo estaba pariendo con Carmela, que nada, Sí. la vida nos puso en lugares distintos. Yo estoy en Puerto Madryn, vos estás en Villa Langostura, y yo entro en trabajo de parto con Carmela, no me olvido más, 5:30 de la tarde. Ya habíamos hablado con vos, habíamos hablado con Pato, teníamos como toda la secuencia de cómo iba a ser y qué queríamos y cómo queríamos y demás. Y yo me acuerdo que 5:30 de la tarde entré en trabajo de parto y me dijiste, yo me voy a quedar despierta. Y me acuerdo que Pato estaba con muchísimo trabajo, se tuvo que ir a dormir y yo todo el trabajo de parto lo hice con vos chateando por el teléfono. Y acá una luna en Géminis, obviamente. ¿Qué hice? Estuve con el teléfono y iba contándote minuto a minuto todo lo que iba Y, pasando, íbamos y conversando por necesitabas data teléfono. Sí, específica, en el embarazo anterior no no. querías tanta información y en este estabas re necesitada de información específica, me preguntabas cosas re específicas. Y yo también me doy cuenta de eso, que a veces acompaño a las mamás en embarazos distintos, que son dos seres humanos diferentes a mujer. Y yo también creo que ahí también influye, por un tema sumamente científico que siempre les cuento, es que adentro del organismo nosotros somos sistema endocrino, ¿no? Tenemos un montón de hormonas que nos rigen a través de nuestras emociones. Bueno, cualquier cosa que vos sientas, pasás a la placenta y la placenta inunda a bebé de todas esas emociones. Entonces yo también imagino que una está inundada por, no solo nosotros invadimos a ellos con nuestras hormonas, sino ellos a nosotros. Entonces, medio como que tenemos un lío bárbaro y nuestras personalidades se mixean un montón con nuestros hijos. Y creo que es una re buena oportunidad para conocer lo que se nos va a venir para adelante. Por ejemplo, mi primer parto, hijo canceriano, yo estaba muy tranquila, muy relajada en un montón de cosas y pasó un embarazo súper zen, súper tranquila, me salió un pibe re pancho, re tranquilo. En el embarazo de la Ariana, yo estaba muy intensa, pero me enojaba con todo el mundo. Yo nunca me enojaba con nadie, estaba re loca. Todo el tiempo estaba como, me venían a contar cualquier cosa que le había dicho un médico y yo en vez de ser súper diplomática y decirle, bueno, es el médico que te dijo eso. ¿Quién te dijo eso? ¿A dónde? ¿Cómo? Y me re enojaba. Y yo digo, pero esta no soy yo. Y cuando estaba pariendo y pujo a la Ariana loca, me encuentro que, me volví a mí, volvió mi cuerpo. Después de muchos años lo fui hablando con las mujeres y todas te dicen, sí, sentí que todo el embarazo estuve poseída por una energía que me dominaba también, mis emociones, que era ese niño, y cuando parís es como que volvés a ser la que eras, ¿no? Es como, "Ay, menos mal, yo no estaba tan intensa". Y yo digo, eso también tiene que ver con sus astros y con lo que vienen a traer y todo eso, porque claramente siento que re saben qué día van a nacer ellos saben en qué signo van a nacer, porque nos van modificando el embarazo. O sea, es terrible. Y yo cuando veo embarazos, por ejemplo, de mujeres que están ahí, que no sé si es Aries o el signo que le sigue, pero las veo muy intensas, digo, ahí adentro tiene un ariano, olvídate. Olvídate, ha puesto plata que tiene un ariano y nace en Aries. Y eso es re loco. Sí, hay una astróloga, de hecho, Chani Nichols, que ella, siendo astróloga, y su pareja, siendo astróloga también, dijeron que querían planificar el parto
si bien querían que fuera un parto natural y demás, querían planificar el parto para tratar de ver astrológicamente que fuera lo mejor, ¿no? Eh, y una de las cosas que ella decía, que en el momento de trabajo de parto se dio cuenta de que más allá de querer controlar un montón de cosas y más allá de querer tener un montón de cosas y pensar y ponerse muy analítico a la situación, va a venir cuando tenga que venir. Y ahí ya Sí, no aunque hay... hagas una cesárea programada. Me ha pasado de cesáreas programadas que se tuvieron que desprogramar porque hubo un accidente. Acá es un pueblo, ¿sí? Entonces, todos los cirujanos, todos estaban en un accidente zarpado y vos tenías fecha ese día y al día siguiente te cambiaba el signo. ¿Qué pasó? No lo pudiste planificar tanto. Yo siempre me río cuando dicen, ay, ojalá me nazca de tal cosa, de tal otro. Y vos decís, bueno, qué sé yo, hay que ver ese día y los trabajos de parto a veces pueden ser muy rápidos. Yo parí muy rápido de los dos. Pero si se hacen muy largos en el tiempo, re podés pasar a la otra luna. Sí. También te pasa eso, cómo cambia la energía en una luna y en la otra. Entonces, capaz vos empezaste el parto en una luna y se cambia la energía de repente y decís, algo pasó, activó, o todo lo contrario, nos relajamos un poco. Bueno, eso tiene que ver con el cambio de luna también. Y eso está muy bueno de verlo. Yo no sé si te acordás, pero hubo una vuelta que me contaste algo de una luna en Piscis, que había sido como un parto muy flashero. Ay, no, Luna en Piscis es mi ascendente, así que sos vos también Piscis, No, así bueno, que sí. me pasa que las lunas en Piscis, los partos son muy cómicos, porque no conectan con la Tierra, ¿entendés? Yo necesito que pujes, y están en Narnia, entonces vos tipo, oh, baja acá, y no, están como, les cuesta conectar y toda la energía capaz se les va de las manos, entonces concentran un ratito en una actividad, no sé, en un ejercicio que las ayuda, no sé, a posicionar a su bebé, ponele. Están en esa y se cuelgan, y se van para otra cosa, y vos, pero para, estábamos haciendo eso, y como que se va disolviendo, se hacen largos, son procesos muy largos. Es como, nada, un parto en Aries es rápido mayormente. Son más intensos, más rápidos, se resuelve todo. Pero el de Piscis yo digo, voy a ir con tiempo y paciencia porque acá tengo para rato. Son los más largos para mí. La luna rige el signo de Cáncer y encuentra su estado de exaltación o como de alguna manera el lugar más lindo en Tauro. ¿Recordás alguna anécdota con estas lunas particularmente? En cáncer son un dulce de leche. Son mamás que necesitan abrazos. Yo, por ejemplo, cuando llego al hospital con una mamá, mayormente el padre viene con todos los bolsos, qué sé yo, y las hago como respirar un toque antes de entrar, ¿viste? A la puerta de la guardia. Le digo, che, ¿puedes creer? Mira dónde estamos. O sea, hoy va a ser el día, estamos acá, respiralo. Y medio que todas tenemos reacciones diferentes. Está la que se ríe, la que te dice, ay, te cagan las patas, la que te abraza y te dice, ay, qué divertido, qué sé yo. Y la luna en cáncer te da esos abrazos eternos, te respira fuerte y te dice, estoy tan emocionada. Es como re loco, es re lindo. Y te transmiten mucho cariño y necesitan en trabajo de parto mucho contacto. Necesitan que los toque todo el tiempo, ¿sí? Esto de, hay signos que no quieren que los toques y otros que necesitan mucho mimo. Bueno, en la luna del cáncer hay mucho mimo. Necesitan mucho el contacto de su pareja, que vos estés muy cariñosa con ellas, que capaz en el embarazo no pasó esto, no tuvimos esa conexión, pero ese día conectamos desde la emoción, desde lo mimoso. Así que sí, y en Tauro, Morphy. En Tauro se comen, los partos en luna en Tauro se ¡Wow! comen. No te puedo Se creer. come. Sí, ahí es como que se les ocurren cosas recopadas, ¿entendés? Las heladeras tienen, no sé, leche con brownie, ¿entendés? Tienen cosas ricas. Se les ocurren cosas ricas y como que pasan el trabajo de parto medio como en esa y, y eso me divierte. O Virgo, por ejemplo, la estructura. ¿Qué partos estructurados? Eso sí, a mí me cuesta mucho porque yo estoy en cero estructura, entonces es como todo tiene su paso. Capricornio también, los Quieren partos en controlar Capricornio, mucho. ¡oh! Terrible el control que quieren tener. Te hablan un montón también. Habla mucho el Capricornio, o sea, la luna en Capricornio te hablan un montón, pero porque quieren tener control, no porque quieren saber o están chusmas, ¿viste? Es re loco eso. Y también si coincide, la mamá llega a ser Capricornio con luna en Capricornio, o sea, se potencia todo. Me ha pasado de mamás, por ejemplo, Acuario y justo su bebé nace en luna en Acuario. Uf, estamos en un viaje ahí científico y volátil. Estamos en una nave nodriza pariendo.
Así que, nada, qué sé yo, me divierte también saber los signos de las mamás y si está el papá en el parto o un compañero o compañera que esté, también pregunto qué signo y a veces también tiene que ver el cómo esa persona vino a acompañar ese nacimiento, ¿no? Claro. Y dentro de lo que es el proceso, porque más allá de Dula, también sos puericultora, que acompañás el proceso posterior de cada una de las madres. ¿Cómo vas viendo la relación con esos peques, sabiendo la luna? Porque en definitiva, el parto, que la luna esté en un signo, va a hablar luego de que ese peque tiene esa De lo luna. que se viene, tal cual. Y hay una característica que demanda de que esa criatura va a tener esa necesidad energética con su mamá y con su vínculo primario. Sí, sí, ¿Cómo los porque vas a viendo veces en ese desarrollo? sí, a veces se ríen de que te dicen, ¿por qué en un mes tiene tanto carácter este ser? ¿Viste? A veces se piensan que un bebé, tipo, no sé, come y hace caca nada más, y en realidad es un mundo, ¿no? Un mundo emocional, un mundo que le pasan un montón de cosas, y, y expresan un montón de cosas en esa prendida de la teta, el cómo se enganchan o no se enganchan, o si quieren o no quieren, o si están más mimosos o no. Hay mamás que me dicen, ay, este me salió re pegote. Bueno, ¿qué luna tiene también? ¿Por qué te salió tan pegote? O este me charla todo el tiempo y te balbucea antes de tiempo. Bueno, ahí es como que ya se nos damos cuenta de dónde vino ese bebé, con qué características y está remarcada la personalidad. Es increíble y este contexto con su mamá, ¿no? Porque más allá que tenga su propio signo ese bebé, qué sé yo, te toca un acuariano, pero si tiene una luna que o sea, vos me explicaste que lo que te conecta realmente en la primera infancia justamente es la luna. Sí, Ese es el signo que te corresponde. Y es re así, es increíble. Porque a veces me dicen, ay, yo que me salió acuariano pensé que iba a ser más independiente, pero está todo el tiempo pegote. Luna en cáncer, la tenés ahí pegado todo el día. Bueno, con vos va a ser repegado, entonces. Y eso también me llamó la atención, que yo pensaba siempre que regía el sol en las características. Y cuando vos me abriste ese mundo de no, pará, en la infancia la luna está re fuerte. Y además de eso es lo que te condiciona en cómo te vas a comunicar con ese niño. Y algo que a mí me enseñó muchísimo y siempre les recomiendo a las mamás es la sinastría que me hiciste con mis hijos. Esto de entender también que no somos las mismas personas con uno y con el otro y que no necesitan lo mismo uno del otro. Entonces vos decís, pero yo soy igual para los dos. Bueno, no nos necesitan igual y necesitan mensajes diferentes. Entonces, con los años uno va aprendiendo, bueno, a este le tengo que decir tal cosa de esta manera, a este de la otra. Vos me dijiste, por ejemplo, este te va a escuchar más en el inconsciente. Entonces, cuando esté dormido, acércate, decir unas palabras dormido. Este te va a escuchar más en el uno a uno. Bueno, todos esos datos para la crianza son claves. Nosotras no venimos con un manual de no. mamá, de cómo tenemos que ser mamá con ese ser. Y la verdad es que la astrología ahí te tiene un par de tips que a mí me parecen re interesantes, porque te hacen ver de otra manera. Y si capaz no te habías dado cuenta que conectabas de esa manera con tu hijo, te termina como de apiolar, porque nosotras en la vorágine de la maternidad muchas luces no estamos teniendo. Estamos medias pasaditas. Y a veces entender esos pequeños detalles de qué necesita este ser de mí que yo lo pongo en mi atención. ¿Qué necesita esta mamá de mí que viene con esa luna, con esa carta? ¿Qué necesita de mí? ¿Por qué me elige a mí? ¿O por qué me elige ese bebé? Bueno, ¿qué necesita de mí? Con cómo le tengo que hablar. Por eso entendí cuando me contabas de un docente que lo planea con las actividades. Bueno, no todos los chicos te necesitan de la No. misma manera. Qué sé yo, Estás marido diciendo, entrenador de fútbol claro, también. Cuando me viene y me dice, a este no le puedo decir de esta manera pues se me no. pone sensible. Y a este si le exijo se pone mejor. Y vos decís, Estás marcando una palabra que es fundamental, ¿no? En el conocimiento de la luna, que tiene que ver con la necesidad. La luna no nos va a marcar exactamente dónde queremos brillar, o no nos va a marcar exactamente qué es lo que queremos ser, o no nos va a marcar lo que tiene que ver con la motivación o las ganas o la fuerza, sino que nos va a marcar qué necesitamos, cómo nos nutrimos, cómo nos cuidamos, el autocuidado, porque va a contarnos desde los primeros momentos, desde el primer contacto con mamá, cómo nos sentíamos cuidados por esa mamá, cómo nos sentíamos nutridos. Cuando decís esto de que tengo dos hijos y con uno tengo una relación o una personalidad y con el otro otra, o necesitan cosas distintas, ahí es donde uno, viendo la luna,
te vas dando cuenta de que las necesidades, al ser diferentes, requieren que nosotras adoptemos personajes diferentes con cada uno y que activan cosas diferentes de una con cada uno. Entonces, a mí me pasa incluso con Fran y con Carmen, ¿no? O sea, Fran con su luna en Géminis necesita charlar, necesita hablar, necesita decir, necesita entender, necesita explicación, y Carmela con su lunita en Virgo quizás necesita ir como o sea, antelándose al orden de las cosas, ¿no? Bueno, ahora va a pasar la anticipación, que Fran no lo puedo anticipar porque si lo anticipo, tiene esa Se pone cosa ansioso. claro, porque tiene miedo de perderse algo, ¿no? Le agarra esto que está muy de moda ahora, que el tema del FOMO, ¿no? El fear of missing out, esto de miedo de perderme de algo. A él la anticipación lo pone en ese estado de alerta y en esa ansiedad que, que a su corta edad le es muy difícil manejar. En cambio, a Carmela sí necesita esa anticipación y sí Y lo necesita esos necesita de pasos. vos, de su papá no Claro. necesita lo mismo, que eso también me flasheó que vos me lo explicaste, ¿no? Porque más allá de que ellos tengan sus características con su carta, vos me decías, de vos necesita que le comuniques eso, pero de su papá necesita otra cosa. Y yo dije, esto es un flash. O sea, ahí me abrió también entender que, claro, ahí es donde tironeamos todos de lados diferentes y construimos esa personalidad de lados diferentes. También en la crianza uno les dice a las familias, bueno, es increíble el rol de un cuidador a del otro, siempre es como un binomio. Entonces es como uno va a ser la parte sensible, el otro es el afuera. Eso perdura durante toda la infancia. Que capaz en libros antiguos los ponemos como el hombre y la mujer, pero en realidad depende quién ocupa ese rol, vas a tener un rol más de energía femenina y más de energía masculina, no porque seas mujer o varón. Entonces, eso es re loco, porque claro, en la crianza ya está recontramarcado y los mamíferos lo tienen remarcado. Mamá me guía para un lado, papá me guía hacia el afuera, mamá hacia el adentro. Y vos decís, bueno, entonces claro, en la luna también yo voy a hacer de una manera y te voy a dar algo con esa luna que naciste y él te va a dar otra cosa, qué sé yo, diferente. Sin embargo, a lo largo de la vida, saber la luna, ya seamos mamá, papá, o entrenador, o docente, o amigo, o pareja, conocer la luna nos va a hablar mucho sobre cuál es nuestra manera de entender el afecto y nuestra manera de entender la necesidad y la nutrición. Entonces, por más de que yo sé que la relación de los peques con su papá tiene más que ver con lo solar o con lo saturnino, el hecho de ir diciéndole, che, pero mira que su luna está en tal signo, necesita esto, también le da una sensación de contención emocional. O sea, no solamente tiene esta representación, sino que también me está dando lo que me nutre, también me está dando lo que hace que mi sistema nervioso se tranquilice, también está lo que regula. A nosotras también nos regula un toque saber. Yo creo que cuanto más herramientas podamos tener para enfrentar la infancia y las adolescencias, mejor. Y siento que nos da muchas pistas. A mí me ayudó un montón a entender la capocha de ellos y sus necesidades y sus intensidades diferentes. Entonces yo también se los paso a las familias, esto de, bueno, fijémonos qué características traen. ¿Les gusta la astrología o no? Esa energía va a estar igual, entonces si no les gusta la astrología, se los trato de explicar desde la ciencia porque está súper explicado lo que hacen en mamífero con sus relaciones y cómo construye sus personalidades. Así que la verdad que siempre está bueno tener estas herramientas. A mí me copa y no me deja de sorprender, porque de a poco uno va aprendiendo, te tengo a vos del otro lado que te consulto y te digo, che, esto de Virgo, ¿qué onda? Y me tiras alguna data, pero con estos años fui aprendiendo de cosas y de tanto ver familias y de registrar esto, digo, ahí está, por eso pasaba, no sé. Me parece como muy, muy grandioso y también que uno se puede anticipar algunas cosas. Si ya sabes que te va a despertar yo ya vengo con contracciones que me van marcando, yo digo, se viene luna, agarro el celu al toque, me fijo en qué me cae, si me llama a las 2 de la mañana, si me llama a las 4 y ya me voy preparando. Y Por lo menos psicológicamente. Claro, y en el puerperio pienso, ¿no? En esto de que las mujeres estamos en un estado tan primitivo e incluso estamos en un estado tan vulnerable y tan como lo nombrabas, ¿no? Tan desnudas de repente con una criatura y tan que el cuerpo te responde de una manera que no te respondía antes, porque estás
100% ocupada de otra persona. eh, ¿Qué nos pasa a nosotras con esto de lo lunar? Porque volvemos a un lugar muy lunar, volvemos a un lugar muy íntimo. Y pensaban en esto de que quizás mi proceso fue esto, ¿no? De ir entendiendo, de ir comprendiendo, de ir socavando información, de ir buscando cómo yo sentía que podía procesar lo que me estaba pasando a nivel intelectual, porque tengo la luna en Géminis, pero pienso a veces en otras mujeres con otras lunas y en los estados de puerperio, qué nos pasa con esa conexión, ¿no? Con esa Y no te volver a lo... olvides que después del parto también a vos tu organismo se regula diferente, ¿sí? O sea, tenés más agua porque hay leche en las tetas, entonces ahí tenés algo nuevo que está también rigiendo un poco tu energía. Para mí no es al cohete todo ese movimiento acuoso y energético dentro del cuerpo, sino que también vos vas a volver a menstruar en algún momento. Y no va a ser en el mismo ciclo que antes de estar embarazada. Algo también te va a modificar ahí y es como un borrón y cuenta nueva del organismo para muchas cosas. Todo lo que sucede con agua, con movimientos, nada, las hormonas ahí están, no sé, nosotros en el sistema circulatorio estamos llenos de hormonas que están regulando un montón de cosas y es repifia porque nosotras no volvemos a hacer lo mismo que éramos. Eh, Todas me dicen de repente no menstruo de la misma manera, la misma cantidad, un montón de cosas se cambia nuestro organismo en un millón de cosas y nuestra cabeza también. Nosotros tenemos una hormona que se llama relaxina que lo que hace es ser flexible en el momento del parto. Pero aparte de esas cosas, ayuda cuando se reduce el cerebro a que todo lo que es vascular en el cerebro tenga más espacio y a armar nuevas conexiones neuronales. Ya está, ya cambiaste, ya sos otro ser. Estás poblado con otras neuronas, hiciste tu poda neuronal, estás re chapa, cambiaste un montón de cosas y te vas a poner tu mirada en otra. Entonces ya te construís diferente. Y después que cada una le pasan cosas diferentes. Hay gente que por medio no quiere hablar de nada. Está muy saturada, hay gente que necesita refugiarse en la ansiedad o en comer, y entonces ahí también te tenés que fijar para dónde se fue la energía de esa persona que vos conociste en el embarazo y en el parto, porque ahí está tironeada por la energía de su hijo también, y de lo que le pasa al que vive con ellos también, y que ya en vez de ser dos personas que están viendo una casa, se convierten en tres, o en cuatro, depende de la cantidad de hijos que tienen, y ya la energía no es la misma. ¿A vos te pasó cuando tuviste la Sí. segunda? Es como, pará, mi casa ya no está igual que cuando éramos tres. Te removiliza. Y vos decís, bueno, tampoco va a cambiar nada, es un niño, es un bebé, No. te recontra cambia, mal. Y ahí otra vez cambias de ciclo, o sea, somos cíclicas, ¿no? Cambias toda tu energía de vuelta. No sé, para mí no sé qué pasan las cartas ahí, ¿no? Cuando estamos en el puerperio, pero deben tener unos desbalances hermosos. Yo por lo menos lo veo desde la atención, ¿no? Que digo, uy, esta no es la misma que yo conocí en el embarazo, nunca, nunca es la misma. Bueno, de hecho, es interesante que más allá de mirar la sinastría desde este lugar, ¿no? De cómo yo voy a interactuar con mi criatura o cómo va a ser nuestro intercambio con ese bebé, con ese niño que acaba de llegar, la sinastría no deja de ser un tránsito para esa mamá. Es decir, no deja de ser un momento en su historia, en su carta natal. Más allá de que después Claro. sea la carta de otro niño, sea la carta de otra persona, es para esa madre es un tránsito. Entonces, esos tránsitos nos dan a nosotras pautas de cómo o sea, qué es lo que nos está impactando en nuestro sistema en ese momento. No es lo mismo, Pará, eso es una bomba. claro, no es lo mismo estar pariendo una criatura y de repente tener una criatura que toda tu vida te va a rememorar tu retorno de Saturno, por ejemplo, que era cuando Saturno volvió al mismo lugar en donde estaba en tu nacimiento. No va a ser lo mismo la relación con esa criatura que marca ese hito en tu historia, o por ejemplo, como me pasó con Fran, que de repente el Urano de Fran está sobre mi ascendente, que con Carmela, que el Plutón de Carmela está sobre mi Plutón. Entonces hay distintos vínculos y distintas relaciones que impactan también en eso. Y esa carta de ese niño también puede interpretar lo que nosotras estamos viviendo a raíz de esos cambios. Cómo nosotras quedamos después de ese cambio, porque así como Ni podemos ver hablar.
un tránsito de, no sé, ay, me mudé a mi casa, quiero ver el tránsito de la mudanza de mi casa. Entonces es como re Claro. importante porque hay cosas que van a marcar tu carta porque te estás mudando a tu casa. O quiero ver el tránsito de cuando me fui de vacaciones por primera vez a este lugar que me marcó en la vida. Y va a haber cosas que marcan esa carta, el nacimiento de una criatura también lo es. Sí, re. Sí, sí, es que quedan marcadas para toda la vida, o sea, esas personas. Por eso siempre está bueno hacerles como un eje ahí a que miren en qué se convirtieron, ¿no? Porque, bueno, nada, hay muchas que tienen por periodos muy difíciles, muy, muy difíciles de entender, muy difíciles de atravesar. Y vos decís, a veces con esto de ponerse a ver qué cambiaste, qué sentís, cómo quedó tu cuerpo, hacer un poco de alfabetización corporal que se le dice, que es esto de empezar a entender quiénes somos, qué hacemos. Para mí es un antes y un después del nacimiento del niño. No sos nunca la misma persona, sos otra persona después de tener una criatura UPA. Yo siempre les digo, las conozco así y cuando las tengo en el parto son otra cosa. Y con bebé a UPA es otra mujer, entonces conozco como 3 historias diferentes de las personas. Pero sí me imagino que ahí debe modificarse un montón su carta con ese. Y también depende en qué le nació, quién es y todo, ¿no? Sus Y, a- características. y aparte vas a Y convivir, el o que sea, no pudo ser también. claro, y aparte vas a convivir, Dios quiera, con esa criatura casi el resto de tu vida. Entonces, esa Claro. criatura, ese tránsito te va a seguir acompañando. O sea, claramente cuando vuelva a conectarse con vos, va a revivir situaciones que tienen que ver con eso que pasó en ese momento. Sí, sí, Entonces sí, re. me parece que es maravilloso lo que tiene que ver con esto y cómo usar esa energía a nuestro favor, ¿no? O sea, parte del movimiento de astrología en criollo tiene que ver con esto de que la astrología está en todos lados, que la podemos llevar a planos muy cotidianos y que la podemos llevar a planos muy entendibles. Y creo que esto que hiciste, que tiene que ver con poder registrar las lunas y registrar los acompañamientos a los padres posterior al parto, fue fantástico para poder entender también esto, ¿no? O sea, la luna me está marcando una emoción y me está marcando una energía dentro de lo que es este contexto. Sí, porque yo en mis historias clínicas hablo mucho de emociones. Más allá de que yo desde la técnica y desde la poricultora, que capaz tiene una historia clínica muy parecida a un médico, yo tengo la dula adentro, que es la emocionalidad full de la persona. Entonces yo no solo anoto teta izquierda tal cosa, sino que anoto la vi triste, en algunos momentos tuvo lapsos y lagunas, en algunos momentos le costó conectar con lo que estaba pasando, anoto todo del puerperio y anoto todo del embarazo y del parto. Después del parto yo me quedo describiendo cosas y anoto esas frases o esos comentarios que algunas personas me dicen por si me lo olvido, para tenerlo como súper bien registradito, porque la persona seguro se olvide de lo que me dijo. Y yo le digo, mira, me dijiste tal cosa, no sé si te sirve, lo querés guardar, lo borro, qué onda, pero quedan mis historias clínicas. Entonces, cuando empecé a registrar esto de en qué luna, y que empecé a entrelazar eso, y dije, pará, acá hay algo. Aparte, a mí me encanta el método científico, así que yo necesito comprobar todo. Así que para mí fue un juego muy divertido. Bueno, mami, Lali, gracias, porque la verdad este espacio compartido con vos no solamente nos permitió a nosotras volver a chusmear al aire, sino que también, nada, me parecía súper necesario y súper interesante poder contar esta parte de la historia porque creo que es una herramienta más que nos da mucho saber, mucho conocimiento y mucho entendimiento de lo que nos está pasando. Entonces, cuando somos mamás, muchas veces buscamos un montón de cosas y creo que encontrarnos a través de la astrología con las relaciones de nuestros hijos también nos da muchas herramientas a nosotras de cómo poder llevarnos y cómo poder llevar esos vínculos con ellos. Sí, re. Sí, sí. Sí, también flexibilizarnos, ¿viste? A que bueno, que sea esa conducta y que sea difícil, como te decía antes de que prendas ahí el podcast, esto bueno, aprendí a transitar también, ¿cómo se llama? Partos escorpianos. O sea, dije, bueno, pará, no siempre tienen que ser tan entruncados, tengo que aprender a transitar eso. Y con las infancias es lo mismo. Vos también me has dicho, bueno, que tu hija no vaya a registrar lo que vos le digas, no quiere decir que esté todo mal, o sea, bueno. Y hay muchas cosas que a veces nos predisponen,
Por eso hay que entender que no hay que predisponerse, sino a tomarlo como una herramienta. Te puede servir o no, pero si la tomás como herramienta copada, está bueno. No decir, bueno, porque me salió Ariano va a ser así. No, eso No. en la crianza también nosotros lo sacamos siempre. Le decimos a las mamás, no digas, este es el inteligente, este es el travieso. No, etiquetas nunca a nadie y los signos tampoco son etiquetas. Son herramientas, la carta nos da herramientas, pero no podemos etiquetarlos. Más allá de que en la cotidiana uno diga, te tocó tal, o estás saliendo con un Capricornio. Bueno, uno jode con eso porque es un chiste común, pero la realidad es que sin etiquetas, sino como herramienta. Bueno, de hecho lo digo en los primeros episodios del podcast. Si fuese así, estaríamos todos catalogados en 12 signos y la realidad es que Claro. somos los 12 signos y tenemos un montón de información dentro de ese mapa y por eso me parece sumamente importante no solo conocer la propia carta natal para ir conociendo esto, sino también la de nuestros peques para poder acompañarlos y tener crianzas conscientes en el momento de su interacción con ellos y la interacción con ellos. Y cómo los marcó el parto también a ellos, que nosotras hicimos, ¿no? O sea, cómo los hemos parido, o sea, los va a condicionar también a ellos para toda la vida, re loco es. Mil gracias por aceptar la invitación, por estar acá y por compartir estos minutos conmigo, Lali. La verdad que siempre un placer poder conversar y poder llevar esto ahora a Astrología en Criollo. La verdad que me pareció fascinante. Te agradezco muchísimo y nada, obviamente te encuentran a vos en las redes sociales como Dula y Puericultora y dula.lali. Y nada, acá yo también te espero, a ver cuando venís a dar un hermoso taller de astrología para todas las mamás. Bueno, pronto, esperemos que pronto, pero bueno, por el momento, acá, enfrente del micrófono, reconectando un poco con esta Agus de los 20 años, que dijo, yo voy a ser productora de radio y voy a tener mi propio programa. Bueno, los deseos se hacen realidad. Y aquí estamos. Claramente. Mirá, sí somos historia nosotras, sí sabemos de eso. Sí, sabemos de eso. Y para todos los que están escuchando Astrología en Criollo, ya saben que me encuentran como Agus Astrología y Astrología en Criollo en Spotify, en Apple Podcast y también en YouTube. Nos esperamos en el próximo capítulo. Que tengan una hermosa jornada. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.